minutos vamos a dar comienzo al webinar de cálculo acústico de una red de conductos con OpenBIM y SOBER. En este caso me presento, mi nombre es Javier Lamas y junto a mí está Marisa Pérez y seremos los responsables de realizar esta ponencia. Para empezar, comenzaremos con una introducción a las soluciones iSOBER. Pasaremos por un ejemplo práctico donde se realizará el cálculo acústico de la red de conductos, al igual que el repaso de el cálculo térmico y de resistencia al fuego con este software, y acabaremos con un turno de ruegos y preguntas contestando las preguntas que tengáis. Para ello podréis ir preguntando en el apartado de preguntas durante la ponencia y al final de esta daremos respuesta a dichas preguntas. Por lo tanto, muchas gracias a todos por asistir y doy paso a Marisa Pérez. Buenos días a todos, muchas gracias Javier. Pues tal y como ha comentado Javier, vamos a empezar una pequeña introducción hablando de las fuentes de ruido más habituales en una instalación y de las soluciones dentro de la gama Primavera 360 que aportan más para conseguir ese confort acústico en las instalaciones. Para comenzar, las fuentes de ruido más habituales de una instalación son las 4 que podéis ver aquí, en esta diapositiva. La primera de ellas sería el propio sistema de ventilación. El movimiento del aire alrededor de las aspas del ventilador provoca ese ruido, que es un ruido aéreo, que se transmite y se disipa en el medio aéreo. Por otro lado estarían las vibraciones de la máquina, que también provocan un ruido que llamamos ruido de impacto o estructural, que se transmite por el medio sólido y se disipa en el medio aéreo. Por otro lado está la propia circulación del aire por la red de distribución de conductos, debido a las distintas figuras en la red de distribución y también al rozamiento de ese aire con las paredes del conducto se produce un ruido, que también se trata de un ruido aéreo. Y por último también estarían las rejillas y difusores, que también sería un caso de ruido aéreo. Como veis, hay diferentes fuentes de ruido y lo que es muy importante es tratar estas fuentes de ruido desde el inicio de la instalación, para evitar que una vez que la instalación ya esté realizada haya que hacer acciones a posteriori para garantizar ese confort acústico, que siempre ya es mucho más complicado una vez que la instalación está realizada. Cuando hablamos de conductos de distribución de aire, tienen un impacto muy importante en lo que es el tratamiento de ruido del propio sistema de ventilación y el tratamiento del ruido por la propia circulación del aire. Cuando elegimos una solución de un conducto autoportante que sea fonoabsorbente, es muy importante comprobar en su ficha técnica el espectro sonoro que tiene y cuál es el coeficiente de absorción acústica en frecuencias bajas. Lo más importante es comprobar que a frecuencias bajas el coeficiente de absorción acústica tiene un valor elevado, porque esas frecuencias bajas son las más difíciles de tratar y son las que se producen aquí en el sistema de ventilación. Por otro lado, cuando elegimos un conducto fonoabsorbente y queremos eliminar este ruido provocado por la propia circulación del aire, además del diseño de la instalación en sí y de que el propio conducto sea fonoabsorbente, pues es muy importante que esa solución se introduzca en toda la instalación, desde el inicio hasta el fin de la instalación. No nos sirve de nada poner en un tramo en concreto de esa instalación un conducto fonoabsorbente y en el resto de la instalación un conducto que no tenga ninguna absorción acústica, porque no estaríamos tratando ese ruido a lo largo de toda la instalación. Como veis, hay distintos tipos de ruido y, por supuesto, hay distintos tipos de soluciones, tanto para unidades exteriores como salas de máquinas, como conductos y rejillas. Hoy en la presentación nos vamos a centrar en lo que es la red de distribución de aire con conductos de la gama Primavera 360 y nos vamos a focalizar en el tema de conductos, pero es muy importante que conozcáis que para cada una de estas situaciones hay distintas soluciones. Bien soluciones de aislamiento acústico para evitar la transmisión de ruido de un local a otro contiguo, soluciones de absorción acústica para evitar esa reverberación. De hecho, los conductos, si son fonoabsorbentes, es una solución excelente para esa absorción acústica y también existen distintas soluciones para el tratamiento de la vibración, lo que hemos llamado para tratar ese ruido de impacto o estructural. Cuando hablamos a nivel de confort acústico, ¿qué nos dice la distinta normativa existente? Por un lado, el RITE nos indica que, además de que las instalaciones térmicas se diseñen para conseguir ese confort térmico, esa calidad térmica, no podemos olvidarnos de lo que es el confort acústico. Y por otro lado, el Código Técnico de la Edificación también nos indica que los conductos de aire acondicionado deben de ser absorbentes acústicos y cuando la instalación lo requiera.
y en caso de que no sean, pues que se utilicen lo que son silenciadores específicos. Esto es lo que nos indica la normativa. En el mercado existen muchísimas soluciones para redes de distribución de aire. Las más habituales serían lo que son los conductos metálicos y los conductos autoportantes. Los conductos metálicos, cuando hablamos de confort acústico, es muy importante recordar que si aislamos un conducto metálico por el exterior, puedo conseguir ese confort térmico, esa reacción al fuego requerida, esa calidad del aire interior, pero no voy a conseguir ningún tipo de confort acústico, porque esa onda sonora, cuando choca con las paredes interiores de ese conducto metálico, pues se produce una reverberación y no voy a absorber acústicamente nada. Por lo tanto, si yo tengo una instalación de conductos metálicos y quiero conseguir ese confort acústico, tengo que aislar el conducto metálico por el interior. Por lo tanto, otra solución, y que es la más habitual en el mercado, son los conductos autoportantes, como por ejemplo los conductos de la gama Climaver 360, que existen soluciones tanto para interior de edificios como para exterior de edificios, en el caso de Climaver Star. Este tipo de conductos, en un único paso, consiguen ese confort acústico y ese confort térmico. Además de que, bueno, son muy flexibles en el montaje, el transporte es en paneles, por lo tanto es una solución muy sostenible, ya que la densidad de carga es máxima en los camiones, son soluciones ligeras, además de que los conductos autoportantes de la gama Climaver tienen marcado C como sistema de climatización y ventilación y nos proporcionan ese confort acústico del que estamos hablando. Dentro de todas las soluciones de HVAC de Isover y más en concreto de las soluciones de la gama Climaver, pues en función del tratamiento acústico que quiera hacer yo en mi instalación, pues tengo distintos escalones. Puedo hacer un conducto metálico con un aislamiento como el exterior. Como hemos hablado, la absorción acústica sería un nivel muy bajo, prácticamente cero. Otra opción es un conducto metálico con un aislamiento por el interior, como el que podéis ver aquí, con un Clean Liner Roll G1. Es otra opción, si bien en muchas ocasiones aislar por el interior un conducto metálico es complicado en ocasiones. La siguiente opción o el siguiente escalón sería un conducto autoportante Climaver en 25 milímetros de espesor, que cumpliría RITE en interiores de edificios, que el conducto, el tipo de referencia más recomendada sería Climaver Neto y también sería Climaver Deco en caso de que la solución requiera que sea decorativa. En este caso estaríamos hablando ya de una absorción acústica de un 0,85, ya más próxima a 1. Y si queremos todavía un confort acústico mucho mayor, dentro de la gama Climaver 360 tendríamos Climaver Apta y Climaver Star, que son soluciones en 40 milímetros de espesor. Como sabéis, en acústica todo depende también del espesor, entonces a mayor espesor, mayor absorción acústica, y en este caso tendríamos un coeficiente global de absorción acústica de 0,9, muy próximo a 1. Aquí lo podemos ver en un gráfico, desde un conducto metálico sin aislar a un conducto Climaver Plus, que antes no he hablado de él porque dentro de la gama Climaver 360 existen los conductos Climaver Plus R, que son conductos que en su revestimiento interior tienen aluminio, por lo tanto como solución para confort acústico no es la mejor, porque el coeficiente sería aproximadamente un 0,35, por lo tanto para conseguir esa acústica tendríamos que pasar ya a Climaver Neto o Climaver Star o Climaver Apta. Tanto Climaver Neto como Climaver Star y Apta tienen las absorciones acústicas máximas del mercado. Climaver Apta, ¿cuándo utilizar esta solución? Bueno, pues Climaver Apta y también las distintas versiones que existen dentro de la gama Climaver 360, como son Climaver 2 Apta y Climaver 1 Apta, cuando los requisitos de reacción al fuego son más exigentes. Todas estas soluciones se instalan muchísimo en instalaciones que tienen un funcionamiento en continuo, como pueden ser bibliotecas, universidades, centros comerciales, hospitales. En residencial no son soluciones tan habituales, pero en este tipo de edificios con estas instalaciones que están funcionando 24 horas, en muchas ocasiones es una solución que es muy habitual. Y también hemos hablado anteriormente de Climaver Star, que es un conducto autoportante para exteriores que tiene protección ultravioleta y es impermeable, y con este tipo de solución conseguimos una absorción acústica de 0,9. Como veis, una absorción acústica muy elevada. Esta solución es muy importante también tenerla en cuenta porque son conductos que se instalan en exterior directamente en la salida de la máquina. Por lo tanto, es muy importante que desde la salida de esa misma máquina empecemos a tratar lo que es la acústica para conseguir la mejor absorción acústica de esa instalación.
Y para resumir, comentaros que además del confort acústico, que es lo que vamos a ver ahora con Javier, ese ejemplo práctico de cómo hacer un mapa acústico de una instalación, también hay una serie de puntos que os quería comentar de la nueva gama Climavert 360 que son muy importantes también a tener en cuenta cuando diseñamos una instalación. Por un lado, a nivel de eficiencia energética y estanqueidad, comentar que la nueva gama Climavert 360 tiene la máxima clase de estanqueidad que existe en el mercado, según la última actualización del RITE, tiene clase de estanqueidad ATC1, mientras el RITE pide una clase de estanqueidad como mínimo ATC4, Climavert 360, todas las soluciones de esta gama tienen la máxima clase de estanqueidad ATC1. Esto supone que se reduce un 97% las fugas de aire que permite el RITE. Por otro lado, esta gama Climavert 360 presenta revestimientos optimizados y patentados, tiene un revestimiento exclusivo mate que evita deslumbramientos, además del marcado de MTR. Por otro lado, como tercer punto muy importante de esta nueva gama, tiene marcado CE como sistema de climatización y ventilación. Climavert ha sido la primera gama de conductos autoportantes de lana mineral del mercado en obtener este marcado. Tiene este marcado desde hace más de 2 años. Y por último, no nos podemos olvidar de algo muy importante que va en el ADN de Isover, que es la sostenibilidad. Esta nueva gama Climavert 360 ha sido diseñada bajo el concepto Sostenibilidad 360. ¿Esto qué quiere decir? Que se fabrica toda la gama con energía eléctrica verde, solamente con energía eléctrica verde, el 100% de la energía eléctrica es renovable, lo que supone una reducción de la huella de carbono en un 52%. Y por otro lado, en esta gama se ha aumentado el contenido reciclado para la fabricación de toda esta gama. Y el contenido es superior al 55%, por lo que, como podéis ver, es una gama muy, muy sostenible. Y ahora ya voy a dar paso a Javier para que os presente esta nueva funcionalidad que tiene OpenBin Isover, que nos permite hacer ese cálculo acústico de la red de conductos de una manera muy visual. Como sabéis, en Isover desde hace ya muchos años teníamos también otras herramientas como el Clinical Acoustic para calcular ese mapa acústico en una parte muy pequeñita de una instalación, pero esta herramienta es muchísimo más avanzada y permite hacer ese cálculo de toda la instalación al completo. O sea, hemos dado un paso mucho más allá. Entonces paso a Javier para que os lo pueda presentar. Muchas gracias, Marisa. Si me puedes confirmar que se ve la pestaña de BIM Server Center, porfa. Sí, se ve, se ve. Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias, Marisa, por la presentación. Como ha dicho, vamos a hacer un ejemplo práctico, una demo de una biblioteca donde calcularemos tanto el cálculo térmico como la resistencia al fuego y luego obviamente nos centraremos en la nueva funcionalidad del software, que es el cálculo acústico siempre aplicado en un ejemplo práctico. Para empezar, decir que el software OpenBIM Isover es un software para el diseño, para el modelado y cálculo térmico de resistencia al fuego y acústico de las redes de conductos HVAC con las soluciones Isover. Este software es gratuito y está disponible en BIM Server Center en la Store. Simplemente yendo a la Store, estando registrados en BIM Server, que es un registro gratuito, poniendo la palabra Isover, ya accedemos directamente a la descarga del software para poder tenerlo en nuestro ordenador y poder trabajar con él. Como he dicho, gratuitamente. Aquí lo pone de forma gratuita. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es un proyecto, una demo de un proyecto de una biblioteca. Aquí, como veréis, tenemos la biblioteca. Esta biblioteca y la red de conductos de la biblioteca. Como veis, este software está integrado en un flujo de trabajo OpenBIM. Es decir, este software lee la información tanto arquitectónica como de conductos y aplica las soluciones Isover y trabaja con estas soluciones Isover dentro del proyecto BIM. Por lo tanto, en primer lugar, lo que haremos para trabajar con OpenBIM Isover es crear un nuevo proyecto. Aceptar. Y aquí lo que haremos es acceder a BIM Server Center. ¿Por qué? Porque ¿cómo trabaja este software OpenBIM Isover? Este software trabaja leyendo
el archivo de conductos de un modelo IFC que esté creado con cualquier modelador y aplica las soluciones ISOBER. Estas soluciones ISOBER para luego hacer el cálculo térmico, para luego hacer el cálculo de resistencia al fuego y para luego hacer el cálculo acústico. Por lo tanto, mínimo se necesitará leer una red de conductos. Y aparte, si se quiere enriquecer toda esta información, se podrá leer también el modelo arquitectónico con los recintos definidos para poder establecer los sectores de incendio, poder hacer estas comprobaciones de resistencia al fuego. Para ello, seleccionaríamos un proyecto y accederíamos a todos los proyectos que tenemos en BIM Server Center. En este caso, la biblioteca 2 plantas ISOBER. Aceptando, ya leeríamos la información. Y esta información que leeríamos, entraríamos a todos los archivos de las diferentes disciplinas que contiene el proyecto. En este caso, el proyecto está preparado para tener la arquitectura y la red de conductos de clima, como podemos ver aquí, la arquitectura y la red de conductos de clima. No obstante, aquí nos saldrían todas las disciplinas todos los archivos de las diferentes disciplinas que estén contenidos en el proyecto. Ya sabéis que en un proyecto BIM puede haber, la idea es que estén todas las disciplinas o todos los sectores del proyecto integrados. Por lo tanto, en este caso, aquí podrán salir todos los archivos contenidos en este proyecto. Pero bueno, en este caso particular lo que vamos a hacer es importar la arquitectura e importar la red de conductos. Para ello seleccionaremos los archivos que queremos importar. Siempre vamos a estar a tiempo de importar el resto de archivos para verlo integrado y si no desde la propia plataforma BIM Server lo veremos esto integrado. Aceptamos y aquí lo que está haciendo el software es interpretar la información que le hemos dicho que lea. Esta información que le hemos dicho que lea es la red de conductos y es la arquitectura. Claro, como hemos dicho, el software lo que va a hacer es recubrir con las soluciones ISOBER la red de conductos que lee, es decir, todos los conductos que está leyendo, al igual que nos va a representar toda la arquitectura. Para ello, el primer paso ya nos dice de primeras si queremos aplicar una solución ya a toda la red de conductos que ha leído, es decir, un asistente previo. Aquí nos dividiría entre sección rectangular y circular si tuviésemos ambas, para poder seleccionar soluciones diferentes. No obstante, en este caso vamos a seleccionar, solo ha leído sección rectangular, como ya podéis ver aquí en el proyecto, y va a aplicar estas soluciones a esta sección rectangular. De aquí tenemos de la gama Climaver 360, toda la gama Climaver 360, como podemos ver. Luego tenemos los Cleanliner, los Ultimate Protect, es decir, tenemos todas las soluciones ISOBER. En este caso, vamos a utilizar Climaver Neto. Para ello, aceptamos y ya automáticamente nos va a generar toda la red de conductos que está leyendo, pero con las soluciones ISOBER. Si nos vamos a la vista 3D y desactivamos la visibilidad de la captura, perdonad, vemos que nos ha aplicado ya las soluciones ISOBER, las soluciones Climaver Neto, en este caso de la gama Climaver 360, en la red de conductos que ha leído. Para empezar, en el caso de que alguna pieza, como puede ser esta, se gire 90 grados, no habrá ningún problema. Como hemos dicho, este software lee en la red de conductos de cualquier modelador que trabaje con el estándar IFC. Es decir, aquí tenemos muchísimas alternativas que nos pueden llegar y las va a interpretar. Y puede interpretarnos el modelo al 100% o al 99%. Como por ejemplo en este caso que tenemos una red de un tramo de conducto que nos lo ha girado. Para ello tenemos el girar 90 grados. Simplemente clicando sobre él podremos girarlo 90 grados y ya lo tendremos aplicado. Es decir, de una forma rápida y como hemos dicho aquí lo va a aplicar entre el 95% y el 100% de las soluciones. En el caso de que haya alguna girada, se podrá aplicar el 90 grados. Por otro lado, como podemos ver, si nos vamos a editar una vista, como puede ser dándole doble clic a la vista 3D, no solo nos ha traído lo que es el modelo de conductos y nos ha aplicado la solución de ISOBER, también nos ha traído el modelo arquitectónico y aquí lo tenemos con la arquitectura. Vamos a hacerlo un poco más grande. Aquí lo tenemos. En este caso, podemos visualizar los Construction Elements, Furniture y Bathroom Fittings. Aceptamos y ya vamos a ver cómo esto está integrado también en el modelo BIM. Para empezar, por ejemplo, podemos irnos a la planta baja y en la planta baja podríamos hacer lo mismo y poner un corte en 4,5.
Aceptamos y vemos cómo efectivamente nos está integrando todas las soluciones en el modelo arquitectónico. En este caso, en el modelo BIM, si tuviésemos más disciplinas metidas. Y así, con la planta 2 y con la cubierta y la sobrecubierta. En este caso, vamos a volver a la vista 3D y en esta vista 3D vamos a desactivar todo y vamos a dejar el modelo de conductos. En este caso, como habéis visto, el software permite configurar las vistas para poder trabajar de una manera cómoda, pudiendo activar y desactivar capas en todo momento. Por otro lado, tenemos aquí las opciones de captura. Estas opciones de captura no son opciones de visibilidad, son elementos capturables, como por ejemplo pueden ser los recintos. Aquí vemos los recintos que si pasamos el cursor por encima, tenemos la información del recinto. Por ejemplo, esta es la sala de estudio 1 de la planta 1. Y aquí, por ejemplo, tenemos la cabina 7 de la planta 1. Tenemos esta información del recinto y tenemos el área que ocupa el volumen que ocupa este recinto. Entonces, hilando con este recinto, lo que vamos a hacer primero es un recordatorio antes de pasar al cálculo de la atenuación, al cálculo acústico de la red de conductos. Vamos a hacer un recordatorio del cálculo de resistencia al fuego y del cálculo térmico. Para empezar, empezaremos con la resistencia al fuego. A modo de recuerdo, en el software podíamos definir los sectores de incendio. En este caso, en el apartado sectores de incendio, en la biblioteca. Y aquí podríamos definir los sectores de incendio. En este caso vamos a definir dos sectores de incendio, porque ya que tenemos un edificio de tipo pública concurrencia, según el CTE-DB Seguridad contra Incendios, cada 2.500 metros cuadrados tenemos que tener un sector de incendios. Y para una altura menor que 15 metros de edificio nos exige una resistencia al fuego de 90. Entonces, para ello podemos hacer el sector biblioteca 1, el sector biblioteca 2 y ponerle 90 a los dos porque vamos a dividir la planta baja y la planta 1. Ahora, le podemos poner el color que queramos a cada una, por ejemplo, verde y rojo, y aceptamos. Una vez hemos aceptado, hemos creado los sectores de incendio, pero tenemos que decir qué recintos pertenecen a los sectores de incendio. Entonces, para ello, podemos irnos a una vista de planta, como puede ser planta baja. Vamos a desactivar también todo y vamos a dejar los recintos vistos. Con Alt 4 siempre volveríamos a una vista de planta. Entonces, ahora, una vez tenemos esto, ya podemos asignar estos sectores. Por ejemplo, biblioteca 1 a la parte de abajo y con botón derecho aceptamos. Y ahora vemos que ya nos ha cambiado de color, si nos vamos a la vista 3D, nos ha cambiado de color a verde. Y luego desde la propia vista 3D podemos asignar el sector biblioteca 2 asignado a la planta de arriba. De este modo tendremos ya separados los sectores de incendio, de forma que si yo acerco el cursor, aparte de antes la información que tenía con la referencia del recinto, por ejemplo la sala de hablar de la planta baja, tengo el sector de incendio al que pertenece la sala de hablar de la planta baja, que es la biblioteca 1. De ahí que si queremos enriquecer lo que es el proyecto, si tenemos un modelo arquitectónico donde estén definidos los recintos, podremos asignar los sectores de incendio a estos recintos que vienen leídos. Por lo tanto, una vez hacemos esto, una vez tenemos los sectores, ya podremos calcular perfectamente lo que es la resistencia al fuego que requiere cada sector, cada tramo de conducto. Para ello, con el botón de calcular, podremos comprobar que que los conductos tienen una resistencia al fuego igual o superior a la exigida en los sectores de incendios en los que se encuentran. Una vez aceptamos, vemos que obviamente no nos está cumpliendo. En este caso, estamos haciendo una red con ClimaVer-Neto. Y si nos acercamos a cualquier tramo, por ejemplo este, vemos perfectamente cómo la resistencia al fuego exigida en este sector en el que tengo el conducto es 90 y yo tengo una resistencia al fuego del material de 0, obviamente, estoy en ClimaVer-Neto. Por lo tanto, esto no me cumpliría. Sin embargo, si yo, como ya sabéis, me voy a Ultimate Protect,
veo que ya me está cumpliendo y cuando acepto automáticamente ya me ha desaparecido lo que es la resistencia al fuego. No obstante, hemos dicho que para esta solución lo que vamos a aplicar es un Climaver neto. Por lo tanto, vamos a volver a dejarlo en Climaver neto y vamos a ver cómo solucionar esto. Como ya sabemos, esto es una red de impulsión de HVAC. Por lo tanto, generalmente va a estar hecha con una solución Climaver 360, las cuales no tienen resistencia al fuego. No obstante, estas instalaciones, para separar diferentes sectores de incendio, lo que sí que tienen es una compuerta cortafuegos. Es decir, el software sí tiene definida en la red de conductos una compuerta cortafuegos, ya detecta que no necesita tener una resistencia al fuego, ya que los sectores de incendio ya están separados por esta compuerta cortafuegos y protegidos. Por lo tanto, aquí tenemos el elemento compuerta cortafuegos. De forma que si yo voy a introducir la compuerta cortafuegos, la puedo introducir, por ejemplo, aquí, en la planta cubierta, a una cota de menos 0,25 para embeberla. Y yo selecciono el tramo de conducto donde quiero ponerla, por ejemplo, aquí. Simplemente es clicando, le hemos dicho la cota a la que queremos ponerlo y clicamos en el conducto que queremos ponerlo. Y aquí. Y luego, para dividir los dos sectores de incendio, el de planta baja y el de planta 1, tenemos este tramo de conducto que también pasa. Por lo tanto, lo que haremos será ponerlo a una cota de planta 1 y mantendremos el menos 0,25. Ya vemos que nos va a colocar la compuerta cortafuegos también aquí. Y ahora, una vez calculamos otra vez esta resistencia al fuego, si necesitamos o no, vemos que ya nos han desaparecido esos errores. Nos han desaparecido esos errores porque ahora sí que está detectando que no necesitamos comprobar esta resistencia al fuego. De este modo, si yo, por ejemplo, quiero hacer una instalación de extracción de humo, si voy a utilizar Ultimate Protect, en este caso, yo cuando tenga los recintos me va a leer toda la resistencia al fuego requerida de cada recinto por los que pasa la red y me va a aplicar esta resistencia al fuego requerida, la más grande de todas, la más restrictiva, y me va a comprobar si esta red cumple o no cumple. Y en el caso de tener, por ejemplo, una instalación de impulsión como es esta, con soluciones Climaver 360, si tiene compuerta cortafuegos, si se definen las compuertas cortafuegos, no va a aplicar esta resistencia al fuego, ya que no la tiene que aplicar, por mucho que estén definidos los sectores. Como podemos ver que sí que están definidos los sectores, pero no hace falta aplicarlo porque tenemos compuertas cortafuegos. Entonces, de este modo es como se comprueba la resistencia al fuego. El siguiente paso, antes de pasar por el cálculo acústico, vamos a recordar también el cálculo térmico. Para empezar, el software calcula térmicamente las redes de conductos con dos métodos. El método simplificado para instalaciones menores de 70 kilovatios, como marca el RITE, y el método alternativo para instalaciones mayores de 70 kilovatios, como marca el RITE también. Para ello, en este caso, tenemos tres redes de conductos con tenemos tres redes de conductos con potencias mayores de 70 kilovatios. Para ello, lo que vamos a hacer es definir la embocadura de entrada. Esta embocadura de entrada que llamaremos clima 1, clima 2 y clima 3. Empezaremos, antes de tocar la atenuación acústica, la desmarcaremos solo la pérdida de calor, porque en este caso podemos seleccionar si queremos solo meterle la pérdida de calor, solo meterle la atenuación acústica o, en este caso, trabajar con la pérdida de calor y la atenuación acústica a la vez con el software. En este caso vamos a empezar solo con la pérdida de calor. Por lo tanto, en este caso tenemos 76 kilovatios de instalación. Aceptamos y ponemos clima 1. Simplemente es definir dónde estaría la embocadura de entrada para que el software ya interprete el flujo del aire y las salidas donde se encuentran. Marcaríamos las tres embocaduras de entrada con 76 kilovatios cada una. Y ahora lo que haríamos sería definir, pues bueno, cambiar clima 2, es simplemente cambiar la referencia, y clima 3, aceptar. Vale, de acuerdo. Una vez tenemos esto,
Como hemos dicho, aquí necesitamos calcular por el método alternativo. El método alternativo, a modo de recuerdo, según el RITE, es que las pérdidas de calor de una red de conductos no pueden superar el 4% de la potencia de esta red. Por lo tanto, si queremos calcular esta comprobación y calcular cuál es la pérdida de calor en función de la temperatura de entrada y las condiciones del local de cada uno de los tramos de la instalación, volveremos al botón calcular y en este botón calcular lo que haremos será calcular las pérdidas de calor de las redes de conductos. Aceptamos. Lo primero que nos llama la atención es que nos vuelve a decir que hay errores. Nos va a decir que hay errores y vamos a ver qué errores nos está diciendo que hay. Aquí nos dice que el aislamiento seleccionado está diseñado para ser utilizado en interiores. Si nos acordamos de la presentación que ha hecho Marisa, tenemos, por ejemplo, el Climaver Star, que está hecho para exteriores, y el Climaver Neto, que está hecho para interiores. Aquí, efectivamente, el software está interpretando y está interpretando bien. Vamos a coger y vamos a poner los elementos constructivos, o sea, toda la arquitectura para que veamos qué está pasando. Y aquí nos está diciendo que, claro, que esto no está en interior, que esto está en exterior, es decir, nos está enriqueciendo también esta información, ya que gracias a importar un modelo arquitectónico, podemos llegar a saber si pertenece a interiores o a exterior el tramo de conducto, lo que facilita aún más la selección de las soluciones. Por lo tanto, en este caso, lo que hay que hacer es cambiar de Climaver Neto a uno que permita las soluciones que permita la instalación en exteriores, por ejemplo, Climaver Star. Y una vez aceptamos, vemos cómo ha desaparecido este aviso en concreto. Ahora lo que vamos a hacer es asignar la selección y vamos a coger este y se lo vamos a poner al resto de soluciones. Vamos a poner a esta, a esta, a esta. Bueno, y manualmente vamos a hacer las otras dos. No hay ningún problema. A ponerle Climaver Star a toda esta parte. Y faltaría esta de aquí. Vale. De este modo ya hemos cambiado las soluciones, aquí lo podemos ver, y vamos a recalcular. Recalculamos ya sin errores y vamos a ver este cálculo térmico lo que nos ha dado. Aceptamos y ya vamos a quitar, para que se vea bien, vamos a quitar lo que es la arquitectura. Aceptamos y ya, si pasamos el cursor por cualquiera de los tramos, por ejemplo, en este caso, este tramo en particular, y clicamos sobre él, vemos que la temperatura de entrada del aire es 16,08 y si vamos a consultar comprobaciones, tenemos toda la leyenda de los cálculos que se han seguido, todos los cálculos justificativos que se han seguido y tenemos la pérdida de calor en concreto de este tramo. Así lo tendríamos absolutamente de todos. Por ejemplo, si nos vamos aquí, vemos que entra con 16 grados, sale con 16,01 grados y tenemos una pérdida de calor de 39,37 vatios, acorde a toda la formulación para calcular el método alternativo. Además, esto es tramo a tramo. Por otro lado, lo que tenemos también es un documento general donde tendremos las redes de clima y estas redes de clima tendremos lo que es tendremos registrados la pérdida de calor que hemos dicho que tiene que ser menor del 4%. Para ello, si nos vamos al final, veremos
como la red de Clima 1 de 76 kilovatios, tiene unas pérdidas de calor en función de la potencia que tiene de 2,08%, es decir, nos está cumpliendo y así nos está comprobando todas las pérdidas de calor que se tiene. Una vez realizado esto, por último, ya vamos a ir a ver la atenuación acústica, el cálculo acústico, que es realmente la nueva funcionalidad que tiene el software y ha salido en esta versión. Para ello, lo que vamos a hacer es en las redes, en las embocaduras de entrada, en las fuentes, vamos a definir también la parte de atenuación acústica que no teníamos definida. Esta atenuación acústica de la fuente podremos definirla de dos maneras. La podemos definir de forma manual o de forma calculada. Calculada en función de la presión y del caudal de aire. En este caso, de forma manual, es que si tenemos los valores de nivel de potencia sonora según ficha técnica, podremos introducir manualmente estos valores. Por ejemplo, como podría ser 100,02, 99,02, 98,02, 97,02, 95,02 o 92,02. Por ejemplo, y aceptando, tendríamos ya estos valores aplicados de atenuación acústica. Por otro lado, si tuviésemos el caudal de aire de entrada, la presión y luego tuviésemos los coeficientes de adaptación, podríamos hacerlo de forma calculada. Vamos a ver una de la fuente, los coeficientes de adaptación de la fuente. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, en este caso en particular, tenemos 10.123,33 litros segundo y tenemos una presión de 56 pascales. Con esto y aplicando los coeficientes de adaptación, que aquí hay dos formas de introducirlos. Si los conocemos nosotros, podremos introducirlos manualmente y si no, tenemos un asistente que nos permite seleccionar si el tipo de ventilador es axial o centrífugo y nos pone los coeficientes de adaptación según sea axial o centrífugo. Por ejemplo, en este caso, axial. Y ya nos pone estos coeficientes de adaptación. De forma que si le damos a consultar resultados, ya nos ha calculado según la siguiente fórmula, nos ha calculado lo que es el nivel de potencia sonoro de la fuente. Por lo tanto, en este caso se podría hacer de las dos maneras, introducir este nivel de potencia sonoro, tanto de forma calculada como de forma manual. Lo que vamos a hacer es dejarlo de forma manual. Aceptaremos y vamos a hacer lo mismo para las tres redes de conductos. Vamos a volver a introducir de forma manual ese 100,02, 99,02, 98,02, 97,02, 95,02 y 92,02. Aceptamos y ahora vamos a hacer lo último en la última. Vamos a girarlo un poco, clicaremos y vamos a hacer la última. En este caso, 100,02, 99,02. Estamos poniendo lo mismo porque al final en este caso tenemos tres equipos iguales. Y aceptamos. Vale. Ahora, por último, como ya hemos puesto todo esto, volveríamos a repetir el mismo paso que anteriormente, que ya podemos calcular esta atenuación acústica en toda la red de conductos. Si le damos a comprobaciones, en vez de calcular la pérdida de calor en las redes de conductos, podremos calcular la atenuación acústica en las redes de conductos. Aquí en este webinar lo estamos haciendo por separado para mostrarlo de una manera más fácil. No obstante, en cualquier momento, si se tiene tanto la pérdida de calor definida, o sea, bueno, la potencia de la instalación definida en la fuente, como los niveles de potencia sonoro definidos en la fuente y la resistencia al fuego
de los sectores de incendio, se podrían marcar en todo momento las 3 y calcular las 3 de golpe. En este caso, para hacerlo más visual, vamos a ir paso a paso. Entonces, calcularemos ahora la atenuación acústica en las redes de conductos. Aceptamos y ahora el software empieza a calcular el nivel de potencia sonoro de cada uno de los puntos y la atenuación acústica de cada uno de los tramos en función de sus coeficientes de absorción, como antes ha comentado Marisa, según catálogo de Isover. En este caso, de Climaver Star y Climaver Neto. Y nos va a calcular la atenuación acústica en cada una de las frecuencias, desde 125 Hz a 4000 Hz, además del nivel de potencia sonoro para cada una de las frecuencias y luego de transformación en nivel de potencia sonoro absoluto en A. Por lo tanto, ahora, si clicamos en cualquier tramo, como puede ser este de aquí, vemos cómo nos ha calculado la atenuación acústica. Si nos vamos a consultar comprobaciones, nos ha calculado la atenuación acústica en función de la formulación. Es decir, aquí en las comprobaciones tenemos la justificación de todos los cálculos que se han hecho. Y nos ha calculado la atenuación acústica en función de las frecuencias, como hemos dicho, desde 125 Hz hasta 4000 Hz. Y el nivel de potencia sonoro a la salida de ese punto, transformado también al nivel de potencia absoluto sonoro en A, pudiendo ver un resumen de este nivel de potencia sonoro a la salida en el apartado comprobaciones. De este modo, lo que hace es leer cada una de la potencia a la entrada y la salida y con la atenuación acústica va sacando todas estas potencias. Por ejemplo, si nos vamos aquí al final de esta red, como puede ser este conducto en concreto, este tramo de conducto en concreto, tendremos que ya en la frecuencia de 4000 Hz y en la de 2000 Hz ya no tenemos nivel de potencia sonora, mientras que desde 125 a 1000 todavía se tiene. Por otro lado, esto es para los tramos rectos. También calcula la atenuación acústica para todas las uniones, como puede ser, por ejemplo, aquí tenemos una bifurcación y para la bifurcación calcula la atenuación acústica en función de la formulación de la bifurcación. Al igual que para las reducciones, como podemos tener aquí una reducción, un cambio de sección, y aquí nos calcularía también, acorde a la formulación para los cambios de sección, la atenuación acústica, y para los codos. Por ejemplo, este codo en concreto. Para los codos, volveríamos a lo mismo, acorde a formulación. Con todo esto, lo que tenemos es el cálculo de la atenuación acústica con 2 clics seleccionando la fuente de entrada. Y ahora el software presenta una salida de resultados. Una salida de resultados tanto visual como en forma de documento. En visual tenemos la representación dentro del propio software del mapa acústico de las redes de conductos. En este caso, clicando sobre el mapa acústico, podemos mostrar el mapa acústico en absoluto en A o en cualquiera de las frecuencias que se tienen. Por ejemplo, vamos a sacarlo en absoluto. En primer lugar, comentar que este mapa acústico se hace en función de unos rangos que vienen predefinidos en opciones generales. Estos rangos que vienen predefinidos en opciones generales son completamente configurables, es decir, aquí vienen predefinidos el bajo, el medio, el alto y muy alto, con sus colores y su rango de nivel de potencia sonoro. No obstante, se puede añadir, por ejemplo, otro súper alto, por poner un ejemplo, y poner de 1000 a 2000, por ejemplo. Es un ejemplo que no tiene mucho sentido, pero se podría añadir en todo momento. O modificar el rango en cualquier momento y poner, por ejemplo, en vez de 55 a 45, ponerlo de 55 a 65, por ejemplo. Y aquí cambiar 65 a 1000, por ejemplo, también. Entonces, aquí esto es completamente configurable. No obstante, vienen ya definidos predeterminadamente, pero aquí en opciones generales se podría configurar para la visibilidad del mapa acústico. Las formas lo hemos dejado como antes y ahora vamos a ver el mapa acústico. Como comentaba anteriormente, para el mapa acústico se puede mostrar tanto en los diferentes rangos de frecuencia, por ejemplo 125 Hz, 250 Hz, 500, 1000, 2000 o 4000, o en absoluto. Para empezar, lo que vamos a hacer es visualizarlo en absoluto. Aceptando, ya estaremos cargando esta visibilidad.
Y ya tenemos, acorde a los rangos que hemos visto, todo el mapa acústico según los rangos que hemos visto en A. Así podríamos cambiar en cualquier momento el mapa acústico de A, por ejemplo, a 500 hercios. Aceptamos y podríamos ver el de 500 hercios sin ningún tipo de problema. Así lo mismo con el de 125, etcétera, etcétera, etcétera. Y veríamos todos estos rangos, el mapa acústico que tiene. Además, por otro lado, tenemos el botón de asignar a red, porque a lo mejor lo que queremos es comprobar con qué opción o solución de Climaver 360 en este caso tenemos la mejor atenuación acústica o nos sirve más o nos sirve menos. Para ello, con el botón asignar a red, podremos aplicar a una red entera de conductos que el software automáticamente representará la solución que queramos. Por ejemplo, en este caso, como también se ha comentado en la presentación de Marisa, Climaver apta. Y aceptando, si directamente clicamos sobre la red, ya nos selecciona la red entera y con el botón derecho aceptaríamos que nos aplicase Climaver apta a toda esta red. Entonces, una vez nos ha aplicado Climaver apta, vemos cómo ha cambiado la atenuación acústica. De todos modos, se podría volver a recalcular, pudiendo volver a recalcular. No obstante, lo que vamos a hacer es Control Z y vamos a dejarlo como antes. Y así podríamos ir evaluando todas las soluciones. Bueno, tanto para Climaver apta, o sea, tanto para la atenuación acústica como, por ejemplo, para la pérdida de calor también. Entonces, ahora, una vez tenemos esto, lo que también tenemos es un documento justificativo donde tenemos la atenuación acústica de cada uno de los tramos. Pero nos falta algo que también podemos definir en el proyecto. Nos falta las rejillas de salida. Como antes ha comentado Marisa en su presentación, la rejilla de salida también produce un nivel de potencia sonoro. Entonces, para ello, al igual que hemos metido la embocadura de entrada, tenemos también el elemento rejilla de salida. Este elemento rejilla de salida, vemos que el menú es muy parecido al menú de entrada, lo que pasa que en este caso para la rejilla de salida. Entonces, por ejemplo, rejilla 1, y en este caso lo que podemos hacer también es hacerlo de dos maneras. Introducir el nivel de potencia sonoro de la rejilla de forma manual, si lo sabemos, o de forma calculada con los coeficientes de adaptación y la fórmula que tiene en cuenta la sección eficaz y el caudal. En este caso lo vamos a hacer también de forma manual. Y para meterlo de forma manual vamos a poner en la rejilla unos valores de nivel de potencia sonoro, como son 37, 38, 40, 38, 40 y 37. Y aquí que veis nivel de potencia sonora a la entrada, esto vendrá leído cuando calculemos la red. Entonces, aceptando, ya podremos introducir, por ejemplo, en este punto en concreto, ya podremos introducir la rejilla. Vamos a introducir esta rejilla y ya tenemos esta rejilla de salida. De forma que si yo vuelvo a calcular, me va a volver a calcular la instalación. Me va a volver a calcular la instalación con la rejilla. Ya sabéis que al final, para sacar el nivel de potencia sonoro final en cada una de las rejillas, que al final es lo que interesa también, tendremos que tener los datos, o sea, los valores de nivel de potencia sonoro de la salida de la rejilla para calcular. Entonces, ahora cuando recalcule, esperaremos un poco, con esto de estar compartiendo pantalla, internet y todo puede tardar un poquito. Aquí ya tenemos la rejilla. ¿Vale? Y esta rejilla ya vemos como sí que nos ha leído los niveles de potencia sonora a la entrada, los niveles de potencia sonora a la salida y luego nos ha calculado para esta rejilla también el nivel absoluto de potencia sonora. Nos lo ha calculado también. Entonces, con todo esto, lo que también tendremos es la salida de resultados. Vamos a obtener el documento, al igual que antes, de justificativo. Lo que pasa es que la salida de resultados, en este caso, ahora como hemos seleccionado atenuación acústica, tendremos atenuación acústica. Si en algún momento seleccionamos los tres, tendremos los tres, es decir, tendremos la resistencia al fuego, la atenuación acústica y el cálculo térmico metidos en el documento.
Por lo tanto, ahora cuando cargue vuelvo a repetir lo mismo. El hecho de estar compartiendo pantalla, internet, puede hacer que se ralentice un poco. En el documento de comprobaciones generales vemos que aquí, cuando nos vamos al final, vemos cómo en este caso en la rejilla tenemos el nivel de potencia sonoro en la fuente, el nivel de potencia sonoro en el último tramo, una vez ya se han hecho todas las atenuaciones acústicas, tramo a tramo, hasta llegar al último tramo donde se encuentra la rejilla, el nivel de potencia sonoro en el último tramo, y luego por último el de la rejilla. Y luego, con la suma logarítmica, se tiene el nivel de potencia sonoro total. Y así, si tuviésemos definidas todas las rejillas, lo tendríamos para todas las rejillas. Al igual que aquí tenemos un desglose de todos los tramos y todas las uniones con su atenuación acústica para cada una de las frecuencias. Con todo esto, de una manera fácil y sencilla, tendríamos un proyecto que hubiésemos calculado ya, bueno, un proyecto BIM para empezar con las soluciones ISOBER, que hubiésemos calculado la atenuación acústica, hubiésemos calculado el cálculo térmico de la instalación y hubiésemos calculado también el requerimiento de resistencia al fuego de estas redes de conductos. Además, tendríamos la representación, bueno, los extraíbles de un documento de cálculos justificativos. Tendríamos también las mediciones, que las vamos a ver ahora, y tendríamos, por último, también poder sacar una imagen o varias imágenes, capturas de esta información visual para poder adjuntar también a un proyecto, que ahora veremos cómo hacerlo una vez veamos el documento de mediciones. Para ello, vamos a esperar para ver el documento de mediciones y luego ya veremos cómo extraer esta información gráfica de las redes de conductos, de la atenuación del cálculo acústico. Aquí en cuadro de materiales también tendremos el listado, las mediciones de este cuadro de materiales, como puede ser la superficie requerida de Climaver Neto, la superficie requerida de Climaver Star, y luego tendremos los materiales complementarios, la estimación. Por ejemplo, 1 litro de cola Climaver por cada 90 metros cuadrados de Climaver. En este caso, todo esto serían documentos que se podrían exportar del proyecto, como sería el documento de comprobaciones generales, el documento de cuadro de materiales o el documento de cualquier tramo. Aquí también se podría exportar el documento de cualquier tramo con la pestaña exportar y se podría exportar en formato PDF, en formato docs. Además, como hemos dicho, se podría exportar también lo que es una imagen del mapa acústico, es decir, una captura de este mapa acústico. Para ello, aquí, con el botón de arriba de imprimir, clicando en este, se podría exportar una imagen en el formato que se quisiera, por ejemplo, PNG o JPG, con la resolución que se quisiera, por ejemplo, 2000 píxeles y 2000 píxeles y 1077, y en este caso poder exportarlo en la ubicación que se quiera. Por otro lado, pues se podría cambiar en todo momento, por ejemplo, a A y volver a exportar la de A, en este caso, por ejemplo. Y luego ya, por último, comentar que como este software está metido en un flujo de trabajo OpenBIM, se integra con el resto de disciplinas en un proyecto mediante los botones de compartir y actualizar. Con los botones de actualizar se actualizaría la información en el caso de que hubiese cambiado algún conducto, en el caso de que hubiese cambiado la arquitectura o cualquier otra disciplina que esté en el proyecto y la tengamos vista. Y en el caso de compartir, subiríamos este proyecto a la plataforma BIM Server Center y en esta plataforma BIM Server Center tendríamos la información contenida y ensamblada del proyecto de Isover con el resto de disciplinas del proyecto. Por lo tanto, como habéis visto, hemos hecho un poco de repaso de lo que es todo el software, acabando con la nueva funcionalidad de cálculo acústico de una manera rápida, sencilla e intuitiva. Así que ahora lo que vamos a hacer es pasar al turno de preguntas e iremos contestando las preguntas. No sé si quieres decir algo antes, Marisa. No, muchísimas gracias, Javier. Y solamente comentar que a día de hoy tenemos estas funcionalidades, pero que en breve completaremos OpenBIM Isover con nuevas funcionalidades que presentaremos en unos meses. Vale.
Perfecto. Bueno, vamos a empezar con las preguntas e iremos contestando tanto Marisa como yo, dependiendo del ámbito de la pregunta. En primer lugar, nos preguntan si se puede leer archivos en AutoCAD. En este caso, no. En este caso, para poder aplicar las soluciones Isover, necesitamos leer una red de conductos en formato IFC. Y viniendo con esta pregunta, nos preguntan también que qué programa se utiliza para la generación de la red de conductos. Pues para la generación de la red de conductos se puede utilizar cualquier software que trabaje con el estándar IFC. Es decir, cualquier modelador del mercado que trabaje con el estándar IFC. En este caso particular, por ejemplo, hemos gastado Revit, pero cualquier modelador que trabaje con el estándar IFC puede ser leído por este software. Vale. Vale. Ahora nos dicen... A ver. Nos preguntan también, ¿qué sectores de incendio separan las compuertas de incendio superiores? No, las compuertas de incendio superiores lo que están separando es el exterior, es la calle. Ahora, ¿hay que modificar el tamaño de los patinillos para considerar el espesor de los paneles? Bueno, en este caso, al final, el tamaño de los patinillos, pues en el caso de no caber, por ejemplo, porque no se ha considerado el espesor de los paneles, se tendría que modificar en el modelador arquitectónico en el que se haya hecho la arquitectura. Vale. Nos dicen que los valores resultantes del mapa acústico son de potencia sonora o de presión sonora. En este caso son niveles de potencia sonora, en decibelios. Vamos a esperar por si hay alguna pregunta más. Vale, pues bueno, en principio no hay ninguna pregunta más, así que bueno, sí. Bien. Vale, nos dicen, ¿se puede sustituir o reemplazar la red de conductos importada por esta nueva con familias más realistas de Isover? A ver, en este caso, como hemos dicho, estamos en un entorno de trabajo OpenBIM. Ese entorno de trabajo OpenBIM trabaja con el estándar IFC, al igual que el software OpenBIM Isover lee IFC, también exporta IFC. Lo que hace esto es que cualquier otro modelador que trabaje con IFC o que sea capaz de leer IFC va a poder representar y leer esta instalación también. Es decir, al final todo consiste en que los softwares o los modeladores trabajen siempre con el estándar IFC y favorezcan esta interpolaridad IFC. Vale, nos preguntan, ¿hay que importar el IFC de alguna forma concreta? Perfecto, en este caso sí. En este caso, para importar el IFC, lo que hay que hacer es subirlo a la plataforma BIM Server Center. Como ya habéis visto, este software es gratuito y está en la plataforma BIM Server Center y lee la información contenida en el proyecto de BIM Server Center. Para ello vamos a irnos a Internet y vamos a ver la plataforma. En este caso, para poder leer esta información, este contenido tiene que estar metido en los proyectos de esta plataforma. De este modo, para subirlo, si tenemos un modelador IFC que no esté con los softwares de CIPE que tenemos aquí, porque estos todos tienen el botón que hemos visto, se puede subir de dos maneras. En el caso de ser Revit, con el plugin OpenBIM Revit, que te pondría los dos botones que hemos visto aquí, te los pondría también en Revit y se podrían subir, o con el IFC Uploader, que es que cualquier IFC que se tenga, cualquier archivo .ifc que se tenga, con IFC Uploader se puede subir esta información a la plataforma. Y esta sería la forma de hacerlo. Y una vez esté ya en esta plataforma, pues ya el software lee esta información.
Vale. En este caso nos preguntan también si se necesitan silenciadores, ¿se pueden modelar? Pues actualmente el software no contempla los silenciadores, pero en versiones futuras los va a contemplar estos silenciadores y se podrán introducir al igual que la compuerta cortafuegos. Al igual que hemos introducido una compuerta cortafuegos, introduciremos el silenciador que generará su propia atenuación acústica, definida en el software, claro. Vale, y se me había olvidado una cosa, gracias por recordarlo, Pedro. Han preguntado si se enviará la presentación grabada. Esta presentación se subirá la semana que viene a YouTube y estará disponible para todo el mundo, para poder verla otra vez o lo que sea. Marisa, preguntan si vais a si se va a notificar el vídeo de YouTube. Si se va, perdón, Javier, no te he oído bien. Si se va a notificar Sí. el vídeo de YouTube. Sí. Uh-huh. Vale, pues sí, en este caso sí que se va a notificar. Pues aparentemente ya no hay más preguntas, así que, bueno, muchas gracias a todos por la asistencia, espero que os haya gustado, os animo a descargaros el software, a probarlo, ya habéis visto que de una manera muy sencilla y rápida se ha diseñado una instalación de detalle con soluciones Isover, se ha calculado la atenuación acústica, se ha calculado la resistencia al fuego y también se ha calculado, se han hecho los cálculos térmicos de la instalación acorde al RITE, en este caso tanto método alternativo como método simplificado, en el caso de ser menor de 70 kilovatios la instalación. Por lo tanto, muchas gracias a todos, muchas gracias por la asistencia y muchas gracias a ti, Marisa. Si quieres decir unas últimas palabras. Sí, muchísimas gracias a todos por participar y desde Isover quedamos a vuestra disposición con la colaboración de CIPE para cualquier duda que tengáis. Podéis llamarnos y encantados de poder ayudaros a trabajar con esta herramienta. Perfecto. Pues bueno, muchas gracias y ya vamos a dar por concluido el